pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio este domingo 2 de febrero. Iniciamos otro mes, ¿verdad? El tiempo se está pasando muy rápido, mis hermanos, así que aprovechemos el tiempo en cosas productivas, en cosas buenas. Y qué mejor que aprovecharlo en estudiar la palabra de Dios, porque su palabra de verdad que nos es necesaria y útil, es vital para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Amén. Bueno, pues vamos a continuar nuestra serie, mis hermanos. Hoy vamos a finalizar, de hecho, esta serie, El siervo fiel y prudente. Este es nuestro tema número 10, ¿sí? Y el tema de hoy se titula Siervos fieles hasta la muerte. Amén. Siervos fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, yo solamente les quiero preguntar una cosa. A ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida, ¿verdad, desearon parecerse a alguien? ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida quisimos parecernos a alguien, ¿verdad? Tal vez ahí algún artista, algún actor, alguna actriz, algún cantante, ¿verdad? Posiblemente ahí en tu barrio, en tu cuadra, cuando eras niño o en la escuela, ¿verdad? Quisiste parecerte a alguien, quisiste verte igual que otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, no pasamos por eso? ¿Verdad? Yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Tratamos de parecernos a alguien, tratamos de seguir el ejemplo de alguien para parecernos a esas personas o a esa persona, ¿no es verdad? Posiblemente a lo mejor admirabas a algún artista, algún deportista, ¿verdad? A alguien, algún actor, ¿verdad? Y te vestías igual que él, te peinabas igual que él, ¿verdad? Caminabas igual que él, incluso hasta tratabas de hablar igual que esa persona a quien tú admirabas, ¿verdad? Y incluso, ¿a poco no? Hasta a veces hasta se compraban la misma ropa que usaba, también te la comprabas tú. Lástima que al verte al espejo, realidad, ¿verdad? Nada que ver. Pero bueno, la verdad es de que todos en algún momento hemos tratado de seguir el ejemplo de alguien. ¿No es verdad? ¿No les pasó nunca? Sí. ¿Verdad? A lo mejor, digo, yo la verdad, en mi caso, sí, cuando era niño yo quería parecerme a Diego Armando Maradona, jugar como él, no solamente en el fútbol. Quería parecerme a Maradona, ¿verdad? Y jugar con él. Después fue el francés Zinedine Zidane y decía, yo quiero jugar como él. Y yo cuando jugaba fútbol trataba de correr hasta como ellos y hacer los mismos gestos que ellos hacían con las manos. ¿Por qué? Porque los admiraba, ¿sí? Y quería ser igual que ellos, quería ser futbolista y jugar igual que ellos. Entonces todos en algún momento hemos tratado de seguir el ejemplo de alguien para parecernos a ellos, ¿verdad? No sé, tal vez ahorita nuestros jóvenes también estén pasando por ese punto, ¿verdad? De que de repente en su escuela ven un grupo de muchachos, de muchachas que son populares, que se ven así populares, se ven bien, que son admirados, reconocidos por los demás compañeros y quieren verse igual, quieren sentir la misma admiración, quieren ser reconocidos, quieren ser populares. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hacíamos? Seguir el ejemplo, ¿verdad? Seguir lo mismo, seguir el mismo ejemplo que ellos. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios, mis hermanos, capítulo 1, lo que Pablo nos dice. ¿Sí? Vean, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, 1 Corintios 11, 1, ¿sí? Cuando lo tengan así, un amén fuerte, amén. Bueno, 1 Corintios 11, 1, dice la palabra, vean lo que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ven? ¿Sí? Pablo nos está diciendo, a ver, sigan mi ejemplo, así como yo he seguido el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el ejemplo que Pablo siguió de Cristo? ¿Sí? La Biblia dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que Pablo siguió de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era Cristo? ¿Sí? Era sabio, ¿verdad? Era prudente, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Verdad? Era dedicado, era honesto, íntegro, manso, paciente, tenía templanza, mostraba amor, misericordia con los demás, ¿verdad? Era una persona dedicada a su ministerio, ¿verdad? Entonces, vemos, mis hermanos, que ese ejemplo que Pablo vio de Cristo fue el mismo que Pablo ejerció en su vida, en su ministerio. Y es lo que le está diciendo a los hermanos de Corintio: sigan mi ejemplo, ¿sí? Sigan mi ejemplo, como yo he seguido el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo está exhortando a los cristianos de Corintio a que lo mismo que están viendo de él,
en su ejemplo, en su vida, en su ministerio, sea lo mismo que ellos tienen que reflejar, porque fue lo mismo que reflejó Cristo, mis hermanos. Y esta exhortación que Pablo hace, también la debemos de considerar para nosotros, ¿sí? Y debemos de aprender, ¿sí?, a seguir el ejemplo de estos hombres de la fe, de estos siervos de Dios, ¿verdad?, que se entregaron a Cristo y que se rindieron a Él y se entregaron al Evangelio. Y tenemos que seguir este ejemplo a pesar de cualquier cosa. Podemos ver el ejemplo de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Tito, Timoteo, todos estos hombres de la fe y mujeres también de la fe, que se rindieron a Cristo y que se entregaron al Evangelio, fueron capaces de servir hasta la muerte, a pesar de cualquier cosa, incluso de perder la vida si era necesario, por amor de Cristo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Por eso les decía al principio, o sea, alguna vez admiramos a alguien, alguna vez nos quisimos parecer a alguien, alguna vez nos quisimos ver que otra persona. Bueno, como cristianos, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Sí? ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? Como discípulo de Jesús, como hijo de Dios, ¿cuál es tu ejemplo? ¿A quién vas a seguir? ¿A tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compadres, tus comadres? ¿Verdad? ¿A quién? ¿A tu actor favorito, a tu artista favorita? ¿O vas a seguir el ejemplo de tu maestro, de Jesús? ¿Vas a seguir el ejemplo de estos hombres de la fe que entregaron su vida y que fueron fieles hasta la muerte? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo que vamos a seguir, mis hermanos? Sigamos el ejemplo, como lo dice Pablo, sigan mi ejemplo como yo he seguido el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Porque mira, mi hermano, tal vez tú no lo sepas, tal vez tú no te has dado cuenta, mi hermano, pero de verdad, créeme, probablemente haya algún hermano aquí, ¿sí?, que apenas está creciendo, que apenas está recién convertido, que apenas se ha convertido y apenas está creciendo en los caminos de la fe, o posiblemente haya algún hermano débil, ¿sí?, débil, que te está viendo, te está observando, está mirando tu vida, está mirando tu ejemplo para tomarte como un modelo a seguir. Tal vez tú no lo ves, tal vez no te has dado cuenta, pero puede estar pasando que alguno entre nosotros nos estemos observando para tomarnos como un modelo, ¿sí? Y vamos a seguir el ejemplo. Por eso, mis hermanos, estamos obligados a ser siervos fieles y prudentes, para que a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, ayudemos a fortalecer a los débiles. Para que a través de nuestro ejemplo ayudemos a afianzar a los que apenas están creciendo en la fe. Para que a través de nuestro ejemplo, mis hermanos, nuestros hermanos que van creciendo, no caigan tan fácil en las tentaciones. Para que no se desanimen, para que no tiren la toalla, para que no se aparten de los caminos de Dios. Entonces estamos obligados a hacer esto, mis hermanos. Y déjame decirte que el primer ejemplo que tú vas a dar va a ser en tu casa. ¿Sí? Va a ser en tu casa. ¿Sí? Porque así como nosotros, como padres, ¿verdad?, como abuelos, claro, son padres, los que somos abuelos, los que son tíos, los que son hermanos mayores, también deben de dar un buen ejemplo. Debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos nos están observando, hermanos. A lo mejor tú puedes decir, ay, mi hijo está chiquito, no se da cuenta. No, sí se da cuenta. Los hijos se dan cuenta perfectamente bien si en el hogar hay problemas. ¿Sí? Los hijos se dan cuenta, aunque tú pienses que tu hijo no se da cuenta porque está chiquito, sí se da cuenta y te está observando. Te está mirando, está viendo cómo te comportas. Como, por ejemplo, cuando llegas al trabajo, ¿cómo llegas? ¿Sí? Llegas y abrazas a tus hijos, los bendices, les das un beso. Llegas y abrazas a tu esposa y dices, ya llegué, mi amor, le das un beso. ¿Sí? ¿O cómo llegas? Con tu cara así del Grinch, parece que te bañaste con limón, ¿verdad? Llegas a tu casa todo enojado y vienen tus hijos, papá, no, quítate. Hazte a un lado, estoy cansado, déjame en paz, déjame un rato, quiero relajarme. Llegas con tu esposa, ya llegué. Así llegas, tus hijos te observan, ¿sí? Tus hijos te están observando, ¿cómo es tu ejemplo, el ejemplo que les estás dando? ¿Sí? Igual para las mujeres, ¿sí? Tus hijos te observan, mujer, cómo eres en el hogar, si respetas a tu esposo, no lo respetas, si le das su lugar, ¿sí? ¿Cómo recibes a tus hijos cuando llegan de la escuela? Ya que Dios les bendiga, los abrazas, los ayudas a hacer sus tareas,
O, ya chamacos, cállense, déjenme en paz, silencio, que quiero ver la novela. ¿Sí? ¿Cómo recibes a tu esposo cuando llega del trabajo? Mi amor, qué bueno que llegaste. Lo recibes con un beso, con un abrazo. O, ya llegó el logro. ¿Sí? O sea, nuestros hijos se dan cuenta de nuestro ejemplo, hermanos. ¿Sí? Y quiero decirte una cosa, ¿sí? Tu vida, tu testimonio, y de verdad, mi hermano, considéralo, tu vida, tu ejemplo que tú le des a los demás, impactará su vida de una manera positiva o negativa, ¿sí? Créeme, tú vas a impactar la vida de tus hijos a través de tu ejemplo, positivamente o negativamente. Y ya queda de ti, ¿sí? Obviamente no somos perfectos, cometemos errores, pero hay que pedir perdón, hay que solucionar los problemas, ¿sí? Hay que recomponer el camino, pero tenemos que dar un buen ejemplo si somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer? Seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios que se entregaron, se rindieron al Señor Jesucristo, se entregaron al Evangelio, a pesar de cualquier situación que pudieron haber enfrentado. Es más, no les importaba morir, perder la vida, con tal de morir por Cristo, ¿sí? Y es nuestro ejemplo, mis hermanos, lo que debemos de hacer. Ahora, dentro de estos ejemplos, obviamente, como hemos visto en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? En su carácter, en su ministerio, Pablo, hay muchas características que debemos de tomar o que podemos de tomar de ejemplo de Pablo. Y por ejemplo, veíamos hace 8 días 2 características, ¿verdad? Su rendición a Cristo y su humildad. Bueno, el día de hoy quiero compartirte otra característica, mis hermanos, de Pablo. Y esta característica la debe de tener todo siervo fiel de Dios, ¿sí? Todo aquel que se considere un discípulo de Jesús, todo aquel que se considere un siervo de Dios, debe de tener esta característica, ¿sí? Y debe de mantenerse fiel en este rasgo. Y me refiero, mis hermanos, a la lealtad y la fidelidad a Cristo y a su palabra, al Evangelio. Pablo, mis hermanos, fue un siervo fiel que demostró lealtad y fidelidad a Cristo y al Evangelio, ¿sí? Fíjense, en 2 de Timoteo, si me acompañan, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, ¿sí? En el versículo 13. Vean el consejo, mis hermanos, la recomendación que Pablo le hace a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vean lo que dice Pablo, Escuchen el consejo, la recomendación. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso quiere decir que Timoteo caminó con Pablo, anduvo con Pablo. Sí, Timoteo fue un testigo de cómo predicaba Pablo, cómo enseñaba la palabra, cómo se comportaba. Vio el ejemplo de Pablo como siervo de Dios. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo: Timoteo, retén. Y esto es muy interesante, mi hermano, porque la palabra retén o retener significa conserva en ti. Conserva en ti. Y luego dice la forma, ¿sí? La forma, esa palabra forma viene de la palabra griega hupotuposis. Así, hupotuposis. ¿Sí? Tiene un nombre como de medicina, ¿eh? Hupotuposis. Y significa ejemplo, ¿sí? Significa ejemplo, pero esta palabra hupotuposis tiene la idea de poner debajo como para hacer una copia, una calca. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en la escuela cuando te dejaban hacer un dibujo y que no tenías talento para dibujar, que habían unos papeles que se llamaban papel carbón, que la colocabas debajo del dibujo que querías dibujar y pasabas el lápiz y en la hoja de papel se calcaba igualito? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, esa es la idea, de hacer una calca, una copia igualita, de calcar, ¿sí? Entonces vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, retén, conserva siempre en ti, ¿sí? De una manera exacta, igual que una copia, que el ejemplo de la doctrina, de las enseñanzas del Evangelio que escuchaste de mí, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo,
¿sí? Retén dentro de ti, conserva dentro de ti el ejemplo que tú vistes de cómo se predica la palabra, de cómo se enseña la palabra, de que tienes que ser fiel a la palabra, pero tienes que hacerlo como una copia exacta de lo que tú viste y escuchaste de mí, ¿sí? Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate y comunica, ¿sí?, la verdad, ¿sí? Comunícala sin alterarla, sin rebajar el mensaje, ¿sí? Y por eso le dice, hazlo, ¿cómo le dice? En fe, en amor y centrados en Cristo. Centrados en Cristo, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Retener, mantener en nosotros, en nuestra vida, el ejemplo exacto de Jesús, de Pablo, de Pedro, de estos hombres de la fe, estos siervos fieles que hemos estudiado y que hemos escuchado a través de nuestra vida cristiana, ¿sí? Retén, mi hermano, dentro de ti, conserva dentro de ti la palabra de Dios y predícala, pero predícala sin alterarla, sin rebajarla, ¿sí? Predícala en fe, amor y siempre centrado en Cristo. Amén. Fíjate, vamos a ver otra recomendación, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 15. Yo les recomiendo, así como tarea, si lo quieres ver, o como una recomendación, lean toda la carta a Timoteo. De verdad, léanla, mis hermanos. Vamos a aprender muchísimo como siervos de Dios. ¿Amén? ¿Lo van a hacer? Amén. El Señor es testigo, ¿eh? Que lo van a hacer. Bueno, bien. Bien. El capítulo 2, versículo 15, vemos otra recomendación de Pablo a Timoteo y le dice, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Fíjense, esta también es interesante, mis hermanos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, procura con diligencia, es decir, esfuérzate, haz todo lo necesario, haz todo lo posible, Timoteo, ¿sí? Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios aprobado como un obrero. ¿Ya ven qué somos? Somos obreros, somos empleados, somos esclavos, somos siervos. ¿Sí? Preséntate, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Esto significa, mis hermanos, que un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Un día cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Y una de esas cosas que Dios nos ha dejado es su palabra. ¿Sí? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿La viviste? ¿Cómo la aplicaste? ¿La enseñaste? ¿Cómo la enseñaste? ¿Sí? ¿La compartiste con los demás? ¿Cómo? ¿Cómo usaste la palabra? ¿La usaste para darle a los demás, juzgarlos, criticarlos, ensañarte con ellos? ¿O la usaste en fe, amor y centrado en mí? ¿Sí? ¿Retuviste mi palabra? Te va a decir el Señor. ¿La mantuviste en ti? ¿Sí? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia, Timoteo, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Que usa. Esta palabra usar viene del griego orzomoteo, así, orzotomeo, y significa cortar rectamente. ¿Sí? Está interesante, fíjate, los griegos, mis hermanos, usaban esta palabra cuando ellos querían trazar una carretera, ¿verdad? Los que trabajan en la construcción a lo mejor entenderán más esto, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro hermano Hipólito que tiene conocimiento de esto. Dice, ellos cuando trazaban, los griegos cuando querían trazar una carretera a través del campo, pero una carretera recta, usaban esta palabra, orzotomeo, es decir, quiero que aquí me traces una carretera recta, no quiero curvas, no quiero desviaciones, no quiero cosas chuecas, quiero una línea recta. Quiero una línea recta. ¿Pueden checar la alarma, Susi, por favor? A lo mejor es porque están cocinando y ya se les llenó de humo ahí la cocina. Bueno, vamos a esperar aquí. ¿No se le puede poner pausa? ¿No se le puede poner pausa? Y ahorita continuamos.
continuar después de esta pequeña pausa, de esta interrupción que tuvimos por la alarma. Bueno, bien, entonces estamos en el capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, versículo 15. Y vemos pues que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura pues con diligencia, o sea, haz todo lo posible, todo lo necesario, todo lo que sea posible de tu parte para presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces estamos diciendo que esta palabra usar viene del griego orzotomeo, significa cortar rectamente. Entonces decíamos que los griegos utilizaban esta palabra para cuando ellos querían trazar una carretera y hacerla en línea recta, utilizaban esta palabra. También las personas que trabajaban en el campo, cuando querían hacer un surco en la tierra y querían hacerlo derechito, utilizaban esta palabra, orzotomeo, es decir, vete derechito, línea recta, no curvas, no desviaciones, no alteraciones, ¿verdad? Entonces la idea de Pablo, mis hermanos, es darle a entender a Timoteo y a cualquier ministro y a cualquier cristiano que cuando el siervo usa, maneja, predica la palabra de verdad, la debe de trazar rectamente. ¿Sí? Debes de trazar el mensaje rectamente. No le debes de cambiar nada, ni la debes de pervertir, ni la debes de distorsionar, ni tampoco la debes de usar con malos propósitos, como lamentable y penosamente hoy en día vemos esto. ¿Sí? Lamentablemente hoy hay muchos ministros de Dios, ¿sí?, que no están usando la palabra rectamente, que no la están trazando rectamente, sino que en su trazo hay muchas desviaciones, hay muchas cosas chuecas, hay muchas curvas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están utilizando la palabra para sus propósitos, la utilizan con malos propósitos, para sacar ganancia deshonesta, para hacer mercadería de los hermanos, ¿verdad? Entonces la distorsionan, la cambian, la adulteran, ¿no? ¿No es verdad? Entonces estamos viendo eso, mis hermanos, estamos viendo eso. Y la recomendación de Pablo a Timoteo es: esfuérzate, haz todo lo necesario para presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjate, un día Dios, ¿sí?, va a pedir cuentas. ¿Sí? Un día Dios va a pedir cuentas. ¿Sí? Y muchos de estos ministros que hoy en día vemos y que se escuchan en las redes sociales, ¿sí?, ¿cómo quedarán, mis hermanos, delante de Dios? Avergonzados. Quedarán avergonzados por haber trazado mal la palabra de Dios, por haber usado indebidamente el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que esforzarnos también y hacer todo lo necesario. ¿De qué? ¿Para qué? De usar la palabra rectamente, para no tener nada de qué avergonzarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas son recomendaciones que, mis hermanos, debemos de considerar. Retener la palabra, consérvala en ti. ¿Sí? Conserva en ti la palabra y el ejemplo que has visto de estos grandes hombres de Dios. ¿Sí? Esfuérzate, haz todo lo que sea necesario por ser un buen obrero, para que cuando Dios te pida cuentas no tengas de qué avergonzarte. Usa la palabra correctamente, trázala correctamente, no la cambies, no la distorsiones, ni tampoco la utilices para tus malos propósitos. ¿Sí? Ahora bien, predicar o compartir la palabra de Dios, las verdades del Evangelio, mis hermanos, es una obligación. ¿Sí? Es nuestra obligación para todo siervo de Dios, para todo hijo de Dios, para todo discípulo de Jesucristo. ¿Sí? El predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio, es nuestra obligación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y debemos de esforzarnos por hacerlo bien. ¿Sí? Debemos de esforzarnos por hacerlo bien, aunque esto, mis hermanos, la verdad, seamos honestos, aunque la palabra de Dios no siempre sea bien recibida. ¿Sí? Aunque la palabra de Dios no siempre sea bien recibida, y que por hacerlo suframos aflicciones de todo tipo. ¿Sí me explicó? O sea, compartir la palabra, mis hermanos,
no, o sea, no va a ser fácil. ¿Sí? Predicar el evangelio no va a ser fácil. ¿Sí? Muchas veces esta palabra no es bien aceptada, no es bien recibida por la gente. ¿Sí? Y a pesar de que nosotros tenemos que compartirla, créeme, vamos a sufrir aflicciones, vamos a tener problemas por hacer lo que Dios nos manda, llevar el nombre de Jesucristo, compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Fíjate, ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, ¿sí? En el versículo 1, Pablo le hace otra recomendación a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjate la recomendación de Pablo, mis hermanos. ¿Sí? Pablo le está diciendo: a ver, Timoteo, otra vez, otra recomendación, Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Esto significa, te encargo solemnemente. Te lo encargo, Timoteo, solemnemente. Es como cuando tu mamá te decía, ¿verdad? Es como cuando tu mamá te decía, por favor, a ver, por lo que más quieras, ya, pórtate bien. Por lo que más quieras, ya, estudia. Por lo que más quieras, ya, obedece. Por lo que más quieras, ya, limpia tu cuarto. ¿Verdad? ¿No les decían así? Jóvenes, ¿no les dicen así sus padres? Sí. ¿Se vale que digan sí o no? Sí. ¿Verdad? O sea, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, en serio, te encargo solemnemente delante de la presencia de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su reino. Te hago este encargo. ¿Cuál encargo? ¿Cuál es el encargo? Versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Sí? Te encargo que prediques la palabra. ¿Sí? Que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, Timoteo, ¿sí? Te encargo, ¿sí? Que anuncies el evangelio. Anúncialo, ¿sí? Anúncialo, aunque en ese momento posiblemente parezca que no sea el momento adecuado, pero tú hazlo, tú anúncialo, ¿sí? Muéstrale a la gente sus errores, corrígelos, instrúyelos, anímalos. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con mucha paciencia. Eso es muy importante, mis hermanos, porque a veces podemos caer en el error de utilizar la palabra del Señor solamente para juzgar, condenar, criticar y agarrar a bibliazos a todo el mundo, ¿sí? Y no se vale, eso no está bien. Acuérdense, debemos de trazar rectamente, con paciencia, en fe, amor y centrados en Cristo, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros también: te encargo delante de Dios, tú que dices ser discípulo del Señor, tú que dices ser un siervo de Jesucristo, te encargo que anuncies el evangelio. Y hazlo, anúncialo, aunque tú pienses que ese momento no es el más adecuado, lo tienes que hacer, anúncialo. Posiblemente estás en una reunión familiar, en una fiesta de tu familia, ¿verdad? Y llegó el tío que sabes que tiene un amante, ¿sí? Y llegó el primo que sabes que anda en drogas y que es un ratero, un pandillero, ¿verdad? Y llegó la tía o la comadre que sabes que es una señora muy chismosa. ¿Sí? Y llegó la prima, que sabes que anda de novio tras novio, con novio y tras novio. ¿Sí? ¿Y tú qué vas a hacer? Y de repente entre la plática escuchas que el tío y otros tíos ya están hablando y está presumiendo a su amante. Y tú lo escuchas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? ¿Sí? Y escuchas que tu primo te está invitando a otros a echarse un toque o a invitarlos a robar. Y tú lo estás viendo, lo estás escuchando y no haces nada. Y ves que tu prima, ¿verdad?, está platicando de sus aventuras amorosas y tu tía ya anda de chismosa criticando al tío que tiene el amante, ¿sí? Y tú ves todo eso y no haces nada. Ay, es que si ahorita les digo, me van a correr de la fiesta.
me van a ver mal, me van a criticar, me van a decir el santurrón. ¿Sí? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Aunque el momento no parezca el más adecuado, anuncia el evangelio. Anúncialo. ¿Sí? Hazle ver a los demás sus errores. Corrígelos, anímalos, instrúyelos, pero con paciencia, mis hermanos. Porque aún nosotros no nos convertimos a la primera, ¿o sí? No. ¿Alguien se convirtió en la primera vez que le predicaron? No, ¿verdad? La persona que nos compartió la palabra tuvo paciencia con nosotros y nos estuvo diciendo y muchas veces, ya cállate, y seguía con paciencia y paciencia. Así, mis hermanos, tenemos que hacer, pero tenemos que anunciar el evangelio. Y tú vas con tu tío y le dices, tío, ¿sabes qué, tío? Con todo respeto, te quiero mucho, tío, pero sabes que lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Y tú dices conocer a Dios, tú vas todos los domingos vas a la iglesia. ¿Sí? Tú vas todos los domingos a la iglesia y tienes a tu amante, eso está bien delante de Dios. No, mira, la Biblia dice, ¿sí?, que eso es adulterio. ¿Sí? Y le dice a tu prima, eso que estás haciendo se llama fornicación. ¿Sí? Y le dice a tu tía, eso que estás haciendo está mal delante de Dios porque tenemos que aprender a dominar la lengua. Así dice la palabra de Dios y se los dices con amor, pero los corriges, aunque te corran. Pero tú, como siervo de Dios, ya hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sí? Aunque te critiquen, aunque te corran, vamos a sufrir aflicciones, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que instar y predicar la palabra? Versículo 3, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, vendrá tiempo cuando no soportarán, no van a tolerar las enseñanzas de la Biblia, no van a soportar la verdad, no la van a tolerar. La gente no va a tolerar que les digas que viven en pecado. La gente no va a tolerar que les digas que se tienen que arrepentir de sus pecados, de sus maldades. La gente no va a tolerar que les digas, eres un ladrón, eres un mentiroso, vives en adulterio, vives en fornicación. La gente no va a tolerar esas cosas. Sí, vendrá un tiempo, y ya son estos tiempos, mis hermanos, donde la gente ya no tolera la verdad. Dice, vendrá tiempo en la que la gente, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Es decir, la gente, ¿sí?, no soportará, no va a tolerar las verdades de la Biblia, ¿sí?, pero va a tener deseos de escuchar solamente lo que quieren oír. ¿Sí? Van a tener necesidad de que alguien les dé un mensaje de motivación. Van a tener necesidad de que alguien les venga y les predique, tú eres hijo del rey y mereces lo mejor y vas a ser un campeón, y Jesucristo vino a este mundo a multiplicar tus ganancias, a darte negocios y a darte todo lo mejor, como muchos están predicando en estos tiempos. ¿Cuántas falsas doctrinas enseñan esto? ¿Sí? Sí, y Pablo es claro, vendrán tiempos, y son estos tiempos, mis hermanos, donde la gente solamente quiere escuchar lo que es de acuerdo a sus pasiones, a sus codicias y a sus deseos, desean oír. Y se están amontonando muchos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que solamente le están haciendo cosquillitas en el oído a las personas. Sí, tú eres un campeón, sí, tú eres un ganador, un triunfador, y Dios te va a multiplicar y te va a bendecir. Y es más, la Biblia dice, y exígele a Dios que te bendiga, porque para eso vino Cristo. O sea, enseñan tantas falsas doctrinas, mis hermanos, tantas herejías, ¿sí? Y son estos tiempos, porque la gente ya no soporta que les digas, arrepiéntete. La gente ya no soporta que les hables del pecado, del infierno, ¿sí?, de las consecuencias de pecar. Ya no quieren eso, ¿sí? Pero por eso nosotros, mis hermanos, que somos luz de este mundo y sal de esta tierra, tenemos que hacer lo que Pablo le está recomendando a Timoteo. Estas recomendaciones también son para nosotros. Predica el evangelio, anúncialo, aunque sufras aflicciones. ¿Sí? Ve el versículo 5, dice Timoteo, pero tú, dice Pablo, pero tú, sí, tú, hermano, hermana, tú, sé sobrio en todo. Esta palabra sobrio significa sé prudente. Fíjate, tú sé prudente, piensa antes de hablar,
Piensa antes de tomar una decisión. Piensa, analiza las consecuencias de tus palabras, analiza las consecuencias de tus acciones, analiza las consecuencias de tus pensamientos. Sé prudente, mantente alerta, vigila toda tu vida, vigílala. ¿Sí? Fíjate, dice, pero tú sé sobrio, soporta, ¿qué? ¿Qué dice? Las aflicciones. Ah, caray, a ver, ¿cómo que soporta las aflicciones? A mí me dijeron que si recibía a Cristo en mi corazón, iba a parar de sufrir, como por ahí enseñan. ¿Cómo que aflicciones, pastor? Si a mí me enseñaron que venir a Cristo era para que Dios me diera bendiciones y me colmara de tantas bendiciones. No, pues no sé a quién estás escuchando, no sé qué ejemplo estás siguiendo, pero la Biblia es clara. Dice, sé sobrio, soporta las aflicciones. ¿Tendremos o no tendremos aflicciones? Amén. Fíjate, en el capítulo 2 ahí de Timoteo, Pablo le dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Sufre penalidades, soporta aflicciones por amor a Cristo, por entregarte al Evangelio, por anunciar la palabra de Dios, por ser una persona que sigue el ejemplo de tu maestro. Vamos a sufrir aflicciones, mis hermanos. ¿Sí? Aquí la pregunta sería, fíjate, sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, ¿ya ves? Haz obra de evangelista, predica la palabra, cumple tu ministerio, cumple la misión que Dios te dio, para lo que fuiste llamado, apartado, marcado. ¿Para qué fuimos llamados, apartados y marcados? ¿Sí? ¿Para quedarnos en el sillón viendo la televisión? ¿Para hacer lo que queramos? ¿O para qué? Para llevar el nombre de Cristo, para predicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados. Bueno, cumple para lo que el Señor te ha llamado. ¿Sí? Aquí la pregunta es, mi hermano, mi hermana, aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a sufrir las aflicciones por amor a Cristo? ¿Qué tan dispuesto estás tú, mi hermano, mi hermana, de verdad, a padecer como un buen soldado de Jesús? ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Sí? A cumplir tu ministerio, a hacer obra de evangelista, a instar fuera, a tiempo y fuera de tiempo, a enseñarle a las personas sus errores, a instruirlos, a corregirlos con la palabra de Dios, a trazar la palabra rectamente. ¿Qué tan dispuesto estás? Esa es la pregunta. ¿Sí? Pablo se mantuvo fiel al llamado de Dios, a ese llamado a ser apóstol. Pablo se mantuvo fiel al propósito que él tenía, su misión de difundir el Evangelio. Y podemos ver a través de la vida de Pablo que Pablo se mantuvo fiel a estos propósitos a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar del encarcelamiento, es decir, a pesar de sus aflicciones. Pablo se mantuvo firme en su misión, sabiendo que Dios lo había llamado y sabiendo que Dios era quien lo sostenía. ¿Y nosotros? ¿Sí? Por eso te dije, ¿qué ejemplo vamos a seguir? ¿A quién te quieres parecer? ¿Sí? ¿Qué ejemplo es el que tú estás reteniendo en tu corazón? ¿En verdad estás reteniendo el ejemplo de Cristo? ¿O de quién? ¿Sí? Pablo fue un siervo, mis hermanos, dedicado en guardar, defender la pureza, la precisión y la claridad del mensaje de Dios. Fíjate, en 1 Corintios, en el capítulo 9, en 1 Corintios 9, versículo 16, fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 9, 16. ¿Lo tienen? Fíjate lo que dice Pablo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Fíjate el grado de responsabilidad que Pablo tenía de su misión como siervo de Dios. ¿Sí?
Fíjate, para mí, dice, para mí no es motivo de andarme gloriando, de andar presumiendo que soy el apóstol Pablo y que ando predicando el evangelio o que a través de mí se hacen milagros. Yo no tengo necesidad, ese no es mi motivo, no es mi propósito de andar presumiendo como ahora muchos, ¿verdad? Que se dicen llamar apóstoles. Híjole, no, hombre, se sienten la última Coca-Cola del Estadio Azteca, ¿verdad? O sea, y los presentan así, hasta veces, y con ustedes, el apóstol del Señor de Dios, y luces, y todo, y de repente una sombra, y aparece ahí el apóstol. Hermanos, el Señor me ha dado una visión, y hasta le echan más rollo, ¿verdad? Y no, Pablo aquí está diciendo, para mí no es motivo de gloriarme, no tengo por qué andar presumiendo que yo soy el apóstol y que ando predicando el evangelio, sé porque lo considero, dice, una obligación necesaria. Para mí es una obligación predicar el evangelio, ¿sí? Para mí es mi obligación, y dice, y pobre de mí si no lo hago. Pobre de mí si no lo hago. ¿Sí? Mis hermanos, ¿alcanzaremos ese grado nosotros? ¿Sí? ¿Alcanzaremos ese grado de responsabilidad? ¿Sí? De considerar, ¿sí? Que predicar el evangelio, que servir a Dios es nuestra obligación, y decir, pobre de mí si no cumplo lo que el Señor me pide. ¿Sí? Para eso hay que tener convicciones. ¿Sí? Ay de mí, dice Pablo, ay de mí, pobre de mí, si no predico el evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo fue un hombre que se mantuvo fiel en guardar y defender, mis hermanos, el mensaje del evangelio. Y al menos yo no he visto en un versículo, un pasaje que hable de la vida de Pablo, de su ministerio, y aquí sí corríjanme por favor, pero yo no he visto en un pasaje en donde se vea un Pablo inquieto, ¿verdad? Inquieto, nervioso, por saber si la gente iba a aceptar el mensaje que les iba a predicar. Yo no veo un pasaje donde se presente un Pablo preocupado, angustiado, ¿verdad? De saber si a la gente no se iban a ofender por el mensaje que les iba a predicar. ¿Ustedes han visto un pasaje así? Yo no. Yo nunca he visto a Pablo, Señor, híjole, pero si les digo esto, Señor, se van a ofender. Y si les digo que andan en pecado, híjole, y si se van de la iglesia, se ve el hermano, los diezmos, las ofrendas, Señor. ¿Cómo vamos a sostener la iglesia? ¿Sí? Ay, no, Señor, no le podemos bajar tantito, darles motivación, decirles que tú los vas a bendecir, que son triunfadores, ganadores. No les podemos predicar así, Señor. Es que si yo les digo que están en pecado, que son adúlteros, mentirosos, chismosos, ladrones, ¿sí? Se van a ofender. No, Señor. No. ¿Tú has visto un Pablo así? No. Por supuesto que no. Pablo era fiel en su predicación y en la obediencia a Dios, porque sabía quién lo había llamado y para qué lo habían llamado. ¿Sí? Y sobre todo Pablo entendió que este mensaje, mis hermanos, el mensaje que él predicaba no era de él, era del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de su Salvador. ¿Sí? Por eso Pablo, mis hermanos, para Pablo era una obligación necesaria el predicar el evangelio y hacerlo bien, ¿sí? Porque sabía a quién estaba sirviendo. Es por eso que Pablo, mis hermanos, no podía rebajar, no podía distorsionar, no podía adulterar la doctrina de Cristo. Tenía que predicarla así, recta, 100% pura, sin adulterarla. Aunque esto, mis hermanos, le costó padecer aflicciones. ¿Sí? Aunque esto le costó aflicciones, ¿sí? Pero Pablo fue fiel. Y mira que Pablo de verdad padeció aflicciones a causa del evangelio. ¿Quieres que te lea la hoja de servicio del apóstol Pablo? ¿Quieres escucharla? Sí. Bueno, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Fíjate nada más, la hoja de servicio del apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, 23. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Es decir, esta palabra, esto es como si dijera,
va a sonar como una locura lo que voy a decir. Y no es de que Pablo se estuviera gloriando a él mismo. ¿Sí? Simplemente es como una locura lo que voy a decir. Pero yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes 5 veces. ¿Cuánto es 39 por 5? 195. Imagínate, 195 azotes con látigo. Sí, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, por si fuera poco, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Échale más. ¿Verdad? Todo esto por su fidelidad, por su entrega, por su rendición a Cristo y su entrega a la palabra de Dios. ¿Sufren aflicciones o no? ¿Sí? Y nosotros, mis hermanos, que a veces simplemente nada porque tu familia ya te ve mal, ya quieres tirar la toalla, porque en tu trabajo te critican y se burlan de ti por ser cristiano. ¡Ay! Ya estamos llorando. ¿Sí? Ya queremos renunciar, ya no queremos venir a la iglesia. ¿Sí? Si no es porque estamos viendo toda esta situación ahorita que se está viviendo aquí en Estados Unidos y ya nos queremos esconder. Estas eran aflicciones, mis hermanos. Nosotros aún no hemos sufrido nada, de verdad. Nada a comparación de Pablo, Pedro, Juan. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hay que retener la palabra. Hay que predicarla. Hay que trazarla rectamente. Hay que usarla debidamente. ¿Sí? Hay que aprender a padecer y estar dispuesto a padecer las aflicciones por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y otro hombre que también padeció aflicciones hasta la muerte por servir fielmente a Dios fue Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, por predicarle la verdad al rey Herodes, por confrontarlo con la palabra de Dios y decirle, te es ilícito tener a esa mujer porque es la esposa de tu hermano, no la puedes tener como esposa, te es ilícito. ¿Sí? Por predicarle la verdad, ¿qué le hicieron? Lo metieron a la cárcel. Y un día que estaba borracho el rey, ¿verdad? Y su sobrina le hizo un baile sensual y ya borracho, le dijo, pídeme lo que quieras. Y esta mujer, bajo la influencia de su madre, ¿qué fue lo que pidió? Córtale la cabeza a Juan el Bautista. ¿Ya? Y así murió Juan, decapitado. ¿Sí? Pero todo fue por predicar el Evangelio, por decir la verdad. Puedes leer la historia en Mateo 14, si quieres. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Así podríamos mencionar y continuar la lista de hombres y mujeres que fueron fieles hasta la muerte, que no les importó padecer aflicciones e incluso dar su propia vida a causa del Evangelio por amor a Cristo. ¿Sí? Así que, mis hermanos, ¿sí? ¿Estás dispuesto tú a ser un buen soldado de Jesús? ¿A padecer las aflicciones? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a retener en ti, a conservar en ti el ejemplo de Cristo y el ejemplo de estos hombres de la fe? ¿Estás dispuesto a trazar rectamente la palabra de Dios, a usarla debidamente, a predicarla, aunque tú piensas que no es el momento adecuado, pero si estás viendo el pecado, vas a instar a tiempo y fuera de tiempo, vas a redarguir a los demás en amor, en fe y centrados en Cristo, aunque te deshereden, aunque te corran de tu casa, aunque te despiden de tu trabajo, aunque te deporten? Amén. ¿Seguros? Amén. Dios es testigo, mis hermanos, de nuestras palabras. ¿Sí? Y recuerda, hay que esforzarnos para que un día, cuando estemos delante de Dios, no tengamos de qué avergonzarnos, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor,
con humildad, con amor, pero con la importancia y la seriedad, mis hermanos, que se requiere ser un siervo de Dios, un siervo fiel, ¿sí? Y cuando hagamos algo, cuando tú hagas algo, recuerda las palabras de Jesús en Lucas 17:10, perdón, que dijo Jesús: de modo que cuando ustedes hayan hecho algo, ¿sí? No se gloríen, ¿sí? Cuando han hecho algo que Dios les ordenó, no esperen que Dios les dé las gracias, más bien piensen: no somos más que siervos inútiles. No somos más que siervos inútiles. No somos siervos que no merecemos nada, ningún mérito, ¿sí? Y mejor digan: solamente hemos hecho nuestra obligación. Hemos cumplido nuestra obligación. Porque la honra y la gloria es para Cristo, mis hermanos. La honra y la gloria es para Cristo. Y todo lo que hagamos no es para nuestro mérito. Es para darle la honra y la gloria al que entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Padres, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que debemos ser siervos fieles, siervos prudentes, que tenemos que retener en nosotros, conservar en nosotros, Padre, la palabra, el ejemplo que tú nos has enseñado. Señor, a ser valientes, Señor, en todo momento, a predicar tu palabra, Señor, porque para eso nos has llamado, nos has nombrado, nos has marcado, para llevar tu nombre a donde quiera que estemos. Perdónanos, Padre, si a veces hemos caído en el error de sentir miedo, de sentir pena, de sentir tal vez de que no es el momento. Nosotros tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que anunciar el Evangelio, porque eso es lo que tú nos estás pidiendo. Anuncia el Evangelio, aunque no sea el momento adecuado. Redarguye, instruye, enseña en amor, con paciencia y centrados en Cristo. Ayúdanos, Señor, a trazar la palabra de una manera recta, sin adulterar, sin cambiar, sin distorsionar tu mensaje, porque este mensaje no es nuestro, es tuyo, y tenemos que estar conscientes y entendidos de que tú fuimos escogidos, Señor, y que tú nos has dejado, Señor, tu palabra para administrarla, para usarla debidamente, porque un día queremos estar delante de ti, Señor, y no avergonzarnos, no agachar la cabeza de vergüenza, porque no hicimos lo que tú nos pediste, Señor, sino que hicimos lo que nosotros quisimos hacer con tu palabra. Perdónanos, Padre, si hasta el día de hoy hemos sido flojos para estudiar, para conservar nuestra comunión contigo, para anunciar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a crear convicciones firmes en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser usados por ti, y no importa, Señor, que suframos aflicciones y que padezcamos a causa de tu nombre, Señor, siempre te daremos la honra y la gloria, como lo hicieron nuestros hermanos que murieron y entregaron su vida a causa de ti, Señor. Gracias, Padre, te pido por mis hermanos que los bendigas, que los ayudes, que los protejas, Señor, que nos ayudes a recordar, Padre, que tú nos has dado un espíritu de valor, de dominio propio y no de temor. Que sigamos adelante en nuestras vidas, Señor, y que sepamos y recordemos que tú tienes el control de todo. Y que todas las cosas que sucedan, Señor, para los que confiamos en ti, nos ayudan para bien. Gracias, Señor, por tu palabra y tu amor. Y te pedimos en el nombre de Jesús estas cosas. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, pues a continuación...